Hola amigos de YouTube. En esta oportunidad les vamos a presentar un tema importante, pero sobre todo muy interesante, referente a cómo nosotros podríamos valorar bienes inmuebles residenciales y bienes inmuebles comerciales. Para esto nos vamos a centrar en el tema referente a la valoración relativa mediante comparables de mercado. Para el desarrollo de este tema vamos a tratar de ser lo más específicos y concretos posibles. A través de pequeños ejemplos explicaremos cuál es el atractivo de este método de valoración y cómo lo podríamos aplicar en la vida práctica. Pues bien, empecemos. Antes de referirnos al tema en sí, se consideró necesario realizar un pequeño paréntesis referente a la valoración de empresas y el punto de vista que tienen los diferentes analistas al considerar sus elementos de medición. Para poder observar esto, vamos a tomar en cuenta dos enfoques. El pasado, un aporte tradicional. Considerando nuestra organización como un gran árbol, capaz de generar magníficos frutos que al ser vendidos generan riqueza a sus propietarios, ¿estaríamos en lo correcto al afirmar que nuestro árbol tiene gran valor por la calidad de frutos que posee? Un enfoque tradicional lo afirma, al señalar que una organización vale más que las otras cuando aumenta su volumen de venta, cuando sus ingresos crecen o cuando el monto de sus activos ha variado de un periodo a otro. Pero, ¿este enfoque es el correcto? Pues bien, veamos el presente. Veamos diferente las cosas. El valor de una empresa va más allá de una simple medición física, basada en incrementos de ventas o de sus ingresos. Una empresa vale más por sus raíces, por la parte que no se ve, por lo intangible que agrega valor a cada momento. Un personal que conoce y participa en la ejecución de los objetivos empresariales, la eficacia y la eficiencia en los procesos, un cliente satisfecho y un buen manejo de recursos financieros son cosas que en realidad otorgan valor a la empresa y que se reflejan en los buenos frutos. Entonces tomemos en cuenta que, sin buenas raíces, no esperemos tener buenos frutos. Se realizó este pequeño paréntesis a fin de que ustedes que nos observan tomen en cuenta que el verdadero valor de la empresa, negocio o bien inmueble que se valora en gran medida depende del aporte de sus intangibles. La parte que no se ve es la más importante. Este es un hecho que lo tomaremos muy en cuenta a lo largo de nuestra presentación. A continuación, ya para entrar en materia, se muestra una pequeña introducción que en esencia contiene todo el trabajo que va a ser presentado. El trabajo en general es el 80% explicado a través de ejemplos, sin embargo, el 20% de teoría es básico conocerlo e identificarlo. Primero demos lectura a los 3 puntos claves que hemos considerado en la introducción. La valoración relativa utiliza los precios de mercado observados en transacciones para calcular el valor de una empresa u oportunidad de inversión. En lugar de tratar de estimar los flujos de caja futuros, este enfoque utiliza la información de los precios de mercado de transacciones comparables. La asunción crítica de este método de valoración es que las transacciones comparables son realmente comparables a la inversión que se está evaluando. Expliquemos estos 3 puntos de una manera más sencilla y que sea fácil de entender a través de un ejemplo. Antes de continuar con el ejemplo, mencionemos algo referente a la valoración de empresas en base al enfoque DCF. Podemos decir que valorar una empresa es simplemente determinar el grado de utilidad que ésta tiene para sus accionistas, para sus socios, para terceras personas y para la sociedad en sí. Los analistas en concreto asocian este grado de utilidad con los flujos de caja que es capaz de generar la empresa. Es por esto que generalmente se mide el grado de utilidad o el valor de una empresa descontando sus flujos de caja futuros a su valor actual. Es decir, los analistas utilizan un enfoque DCF. Valorar inversiones mediante comparables de mercado en esencia resuelve el mismo problema, sin embargo utiliza información diferente. ¿Por qué hacemos mención a esto si nosotros vamos a valorar bienes inmuebles? Simplemente porque existen bienes inmuebles que también generan flujos de caja. Por ejemplo, tenemos los locales comerciales, que posteriormente también serán motivo de análisis. Bueno, ahora nos vamos a referir al ejemplo que se presenta para asociar los 3 puntos mencionados anteriormente. Con él estoy seguro que se comprenderá al 100% este tema.
Ejemplo, si está considerando vender su casa, podría estimar el precio de venta adecuado mirando comparables de mercado. Es decir, si yo quisiera vender mi casa, debería buscar tener una referencia sobre la cual poder fijar un precio. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad, por decir de unos 100 metros cuadrados, y quiero venderla, yo debería preguntar en relación a las casas de mi vecindario cuánto vale cada metro cuadrado. Y asumiendo que la información de mercado sea que cada metro cuadrado vale $100, podría vender mi casa en $10,000. Entonces, en este caso primero estaríamos utilizando una valoración relativa al utilizar precios de mercado. En este caso, precios de venta de las casas por metro cuadrado. Segundo, sería una transacción comparable al investigar precios de casas con similares características a las que yo quiero vender mi casa. Al referirnos al término iguales características, decimos que tengan un nivel de riesgo similar o presenten características hasta cierto punto homogéneas. Pero la duda es, ¿vale vender mi casa en $10,000? Recordemos el arbolito de manzanas. En realidad, emplear este método no implica un nivel elevado de ciencia matemática, pero necesita de mucho criterio y aprender a ver las cosas diferentes. Continuemos. La valoración relativa mediante comparables de mercado es un proceso de 4 pasos. Para mostrarlos, consideremos la valoración de una gasolinera de Tulsa ubicada en Oklahoma. El primer paso: identificar inversiones similares o comparables y sus precios de mercado recientes. En este paso crítico del proceso, la calidad de la estimación final depende de cuán cuidadosos seamos al equiparar las comparables a la inversión que estamos valorando. En nuestro caso, en los últimos 6 meses se han identificado 2 gasolineras en Tulsa. Los precios de venta y otros datos pertinentes están disponibles para el análisis. Entonces, analizando este punto, primero, tenemos que ser cuidadosos con la información y con las comparables que vamos a utilizar. En nuestro caso, los 6 meses consideramos como información reciente que nos sirve para el análisis. No podemos considerar información de hace 1 o 2 años, ya que el mercado está en constante cambio. Entre más actual sea la información, mejor nos ayudará a tomar las decisiones. Segundo, ver si las comparables son adecuadas. Como mencionamos en la primera parte, deben ser comparables de similares características a las que yo quiero vender, es decir, que tengan un nivel de riesgo similar o presenten características hasta cierto punto homogéneas. En este caso, tenemos 2 comparables o de iguales características o de similares características, que son 2 gasolineras que están ubicadas en Oklahoma. Segundo paso: calcular una métrica de medición para valorar el activo. Consiste en identificar un atributo clave de la inversión que estamos valorando y dividirlo entre los precios de mercado de los comparables para obtener un ratio de valoración. En nuestro caso, la valoración de inversiones como la gasolinera de Tulsa habitualmente utiliza un ratio de valoración basado en alguna definición de ingresos. Muy bien. En nuestra definición hablamos que para el caso de venta de una casa se consideró como atributo básico la superficie de la casa. Es decir, se quería vender la casa tomando como referencia su superficie. Entonces, para tener una idea en la fijación del precio, investigamos el ratio o el múltiplo que nos permite estimar el precio de venta en relación a la superficie, que para el caso fue el valor de la comparable de venta dividido por el metro cuadrado, y nos dio una referencia del valor de la casa por metro cuadrado. Para este caso, el atributo clave que considera la gasolinera es el ingreso operativo, que en valoración se le conoce como NOI. Entonces, de igual manera, para tener una idea en la fijación del precio, investigamos un ratio o múltiplo de referencia en base a los ingresos operativos. Para este caso, la empresa considera que este ratio es el precio de venta dividido para el ingreso operativo neto. En este caso, como nosotros podemos observar, tenemos 2 comparables de mercado, la comparable A y la comparable B, que son 2 gasolineras que se encuentran ubicadas en Oklahoma y que presentan similares
características a la gasolinera sobre la cual estoy realizando mi valoración. Entonces, para explicar este paso, para calcular una métrica de medición, en el caso de la gasolinera, dividimos el precio de venta de la comparable A dividido para los ingresos operativos de la misma. En este caso, los 900.000 dividido para los 450.000 y obtenemos un ratio de valoración de 2. En el caso de la comparable B, realizamos el mismo procedimiento. Dividimos el 1.200.000 dividido para los 100.000 y obtenemos un ratio de valoración de 12. En este caso, en términos teóricos y en términos de valor razonable, nos dice que tenemos que utilizar un ratio de valoración promedio para valorar nuestra inversión. En este caso, un ratio de valoración de 7. Paso 3. Calcular una estimación inicial del valor. Multiplicamos el ratio de valoración normalmente en la media de un conjunto de comparables de mercado por el atributo clave de inversión cuyo valor quiere estimar. Ejemplo. Los ingresos operativos de la gasolinera de Tulsa fueron de 150.000 en el último año. Aplicando un ratio medio de valoración de 7 a estos ingresos, obtenemos una valoración inicial de 1.050.000. Muy bien. En este caso, el tercer paso simplemente es la estimación inicial del valor de venta de la gasolinera en base al múltiplo que se obtuvo. La pregunta del millón es: ¿hasta qué punto es razonable esta medición inicial que hemos realizado? Pues muy bien, veamos el cuarto paso. Cuarto paso. Afinar o adaptar a la estimación inicial del valor de características específicas de la inversión. Para afinar la estimación analizamos y ajustamos, si es necesario, el ratio de valoración para que refleje las peculiaridades de la inversión que estamos valorando. Para nuestro ejemplo, la preocupación inmediata que tenemos sobre la estimación inicial de la gasolinera de Tulsa es la enorme disparidad de los ratios de valoración de las dos comparables. Como podemos observar, en el paso 2 nosotros establecimos una métrica de medición de las dos comparables. En el caso de la gasolinera A, nosotros obtuvimos un ratio de valoración de 2, y en el caso de la gasolinera B, nosotros obtuvimos un ratio de valoración de 12, obteniendo un ratio promedio de 7. Pero si nosotros nos fijamos, la gasolinera A tiene un ratio de valoración de 2, la gasolinera B tiene un ratio de valoración de 12. La diferencia que existe entre los ratios de valoración de estas dos comparables es muy grande, pues en el uno es 2 y en el otro es 7. Entonces la pregunta: ¿por qué la gasolinera B se vendió por un múltiplo de valoración de 12 veces sus ingresos operativos, mientras que la gasolinera A obtuvo un múltiplo de 2? En este punto, queremos seleccionaros de que los números que hemos utilizado para llegar a estos ratios de valoración son razonables. Por ejemplo, podría ocurrir que la gasolinera B realmente generase ingresos operativos de $100.000 en el año de análisis. Sin embargo, en el año de venta los ingresos de la gasolinera cayeron por el cierre parcial a causa de obras públicas en la carretera. Entonces, si normalizamos los ingresos operativos de la empresa para reflejar nuestra estimación de los cuales habrían sido dichos ingresos sin las obras, la gasolinera B habría tenido unos ingresos operativos de $200.000, o incluso pudiesen sido mayores si no hubiesen existido las obras públicas en la carretera, como mencionamos anteriormente. Con la cifra normalizada, el ratio de valoración de la gasolinera B habría sido 6 y no 12, tomando en cuenta, como les mencionamos, los ingresos operativos de $200.000 en lugar de $100.000. Utilizando el ratio de valoración revisada de la gasolinera B y asumiendo que la A no se vio afectada del mismo modo, llegamos al ratio medio de valoración de 4, ya no de 7. Y una estimación del valor de la gasolinera que estamos analizando de tan solo $600.000, es decir, multiplicando el ratio de 4 en base al ajuste que hemos realizado por los 150.000 que son los ingresos operativos de la gasolinera que estamos analizando. Este valor de 600.000 es muy inferior a la estimación inicial que habíamos realizado anteriormente.